Bueno, buenas tardes, estimados youtubers. Esta vez voy a subir un tercer video sobre los terremotos. Pero me voy a enfocar mucho, más que nada, en las construcciones. ¿Cuáles son las construcciones que, digámoslo así, podrían aguantar más a la hora de un sismo fuerte? Y bueno, empecemos, ¿no? Debemos de entender conceptos muy importantes de una onda sísmica. Como ustedes pueden ver, esta espiral es una representación, digámoslo así, más o menos, pues, viable para representar una onda sísmica. Pero ¿qué elementos tiene la onda sísmica? Aquí, la magnitud, que es un elemento crítico, como lo vimos en el primer video que ya subí. Tenemos la longitud de onda, que es la L mayúscula. Obviamente, siempre y cuando tengamos en el eje de las X, pues la distancia, ¿no? Como parámetro, la D minúscula. Y también tenemos el periodo T, pero siempre y cuando tengamos en el eje este de las X, pues la representación del tiempo como tal. Pero bueno, ¿qué es la longitud de onda? La longitud de onda no es otra cosa más que, pues, la distancia que se recorre en un ciclo completo de esta onda. ¿Y a qué nos referimos con un ciclo completo? Pues bueno, a esta representación en espiral que tenemos. Va aumentando de magnitud la onda hasta llegar a su punto máximo, que es la magnitud, pues, más, digámoslo así, la magnitud de la onda, ¿no? Y después va descendiendo la magnitud, llega a cero, pero ahora cambia el sentido de la magnitud, ¿no? Ahora el efecto va a ser inverso, pero va a llegar a una magnitud también máxima, igual, y va a ir descendiendo hasta llegar a cero, y bueno, todo este ciclo, pues, puede tener una distancia recorrida, y eso es a lo que llamamos longitud de onda. Y el periodo, pues, es también lo mismo, pero todo este ciclo repetido, pero en cuánto tiempo. Ajá. En cuánto tiempo se recorre o se genera todo este ciclo de la onda. Ahora, también tenemos pues otro factor crítico, ¿no? En la onda sísmica, que es la frecuencia. Ya lo vimos en el primer video que subí, cómo la frecuencia es un factor crítico a la hora de, pues, de presentarse un sismo, ¿no? Pero, ¿cómo calculo yo la frecuencia? Pues no es otra cosa más que la inversa del periodo. Es decir, un ciclo completo de la onda sísmica, pues va a durar cierto tiempo. Ajá. Pero ese ciclo se va a repetir varias veces. No nada más va a quedarse
en un solo ciclo. Ajá. Ese ciclo se va a repetir varias veces. Y pues para determinar cuántas veces se va a repetir en cierto tiempo, es a lo que llamamos nosotros ya la frecuencia. Y es la inversa del periodo. Luego, también tenemos la velocidad de la onda, que no es más que una multiplicación de la longitud de onda por la frecuencia. Ajá. Y también llegamos que la frecuencia va a estar en función de la inversa de la longitud de onda. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, que a mayor frecuencia la longitud de onda va a ser más corta y a menor frecuencia la longitud de onda pues va a ser más larga. Ajá. Y bueno, aquí entramos a la definición, ¿no?, de los sismos de onda corta y de onda larga. ¿A qué nos referimos con sismos de onda corta? Pues son sismos que su longitud de onda es corta, pequeña, pero con una alta frecuencia. Y son los sismos que azotaron. Fue el sismo, perdón, que azotó a la Ciudad de México el 19 de septiembre y sentimos jalones horribles. Es decir, que un sismo ante mayor frecuencia tenga, o podemos decirlo, a menor longitud de onda tenga, pues las sacudidas van a ser violentas. Pero, bueno, también tenemos los sismos de onda larga. ¿Y a qué nos referimos con onda larga? Que su longitud de onda pues va a ser larga, extensa, grande, pero la frecuencia va a ser pequeña. Y ustedes podrán decir, sí, efectivamente este tipo de sismos no producen sacudidas tan violentas como los de onda corta. Eso es verdad, pero no pueden causar daños, pues eso es un grave error. Los sismos de onda larga pueden y ponen en mucho peligro a los edificios altos, construcciones altas de ciertos metros, de tantos pisos, 11, 13, 14 en adelante, ¿no? Las torres. O sea, este tipo de sismos ponen en serio peligro a los edificios altos. Y luego también podemos tener una magnitud que es la aceleración, que no es otra más que la variación de la velocidad en el tiempo. Ahora, la aceleración se calcula con la velocidad final que se produjo menos la velocidad inicial. Pero lo podemos calcular así: la longitud de onda final por la frecuencia final menos la longitud de onda inicial. Aquí tendremos que poner menos, que diga, por la frecuencia pues inicial. Pero la aceleración pues no va a tener mucha variación significativa. ¿Por qué? Porque la onda, su propiedad fundamental pues va a ser su frecuencia y su longitud de onda. Ajá. Pero ya vimos, si la frecuencia varía, ajá, en un terremoto, y sí puede variar, pero va a depender de cómo viaje la onda, por dónde viaje, dónde rebote, dónde se refleje, dónde se refracte.
No lo sabemos. Por eso un sismo es muy impredecible de los daños que pueda tener. Su frecuencia no sabemos cómo vaya a variar, si vaya. Y la magnitud también no sabemos cómo vaya a variar. Ajá. Dependiendo el terreno, ya vemos que en el terreno de la Ciudad de México, pues la magnitud de la onda se va a amplificar. No de forma muy significativa, pero sí se amplifica. Pero bueno, todo esto pues va a depender de cómo se comporte la onda, por dónde viaje y todo esto. Pero bueno, eso le corresponde a los geofísicos, geólogos, determinarlo, ¿no? Que hasta el momento pues poco es lo que han podido determinar. Entonces veamos aquí. La frecuencia, ajá, la frecuencia cambia, pero también va a cambiar la longitud de onda. Y la velocidad, pues no va a tener una variación muy significativa. Ajá, aquí en esto. Entonces la aceleración va a tener pues sí, puede tener un incremento, pero no es muy significativo. ¿Por qué? Porque pues, al variar la frecuencia también va a variar la longitud de forma proporcional o inversamente proporcional, como lo estamos viendo aquí. Entonces, la aceleración para mí no es un aspecto importante. Para mí, los aspectos importantes de una onda sísmica es su longitud de onda, obviamente, y su frecuencia. Ajá. Prácticamente la velocidad de la onda pues va a tender a permanecer, digámoslo así, constante. Sí va a tener una ligera variación y obviamente se va a producir una aceleración, pero no va a ser muy significativa, porque se mueven. Ya vemos que la velocidad depende del producto de la longitud de onda por la frecuencia. Ajá. Y al momento de haber una variación en la frecuencia, pues también lo va a haber en la longitud de onda. Y por lo tanto, pues ahí se va a compensar. Y la velocidad, pues va a tender a permanecer constante. No va a haber mucha variación en la, en la velocidad. Va a ser mínimo. Entonces la aceleración no es un factor crítico en un sismo, que es lo que nos hace creer los servicios sismológicos. El factor crítico es la frecuencia de la onda, obviamente, y su magnitud. Pero bueno. Ajá. Entonces, aquí tenemos estos parámetros. Ajá. Que bueno, ustedes podrán decir, ¿esto para qué nos sirve? Bueno, nos va a servir para entender conceptos del porqué del derrumbe de los edificios. Y la aceleración no es el factor, como nos hace creer el servicio sismológico de la UNAM. Factor crítico es magnitud y frecuencia. Ajá. Y lo vamos a ver más adelante. Bueno, pasemos a lo siguiente. Es importante entender también el tipo de ondas sísmicas que presenta un sismo, ¿no? Vaya la redundancia. Pero ¿qué pasa? Tenemos la onda primaria P. Es una onda interna y viaja de 4 a 7 kilómetros por segundo. Ajá. La velocidad de la onda, obviamente.
no va a presentar mucha variación su velocidad, aunque cambie su frecuencia. Ajá. Va a presentar una mínima variación. ¿Ok? Ahora, este es un tipo de onda interna. No hay que preocuparnos por este tipo de onda. Se producen en el ondas cercanas al hipocentro, pero están en el interior de la Tierra. No son las que nos afectan a nosotros en la Tierra. Lo mismo la onda secundaria es también una onda interna. Nada más que va a viajar de 2 a 5 kilómetros por segundo, pero no son las que nos pegan en los sismos. Vamos a ver las ondas que sí nos pegan en los sismos y que pueden provocar desastres. Una de ellas son las ondas LO o L. Es una onda superficial y viaja de 2 a 3 kilómetros por segundo. Es una onda superficial, obviamente, cuando la onda ya llega a la superficie de la Tierra. Y esta sí puede provocar daños. ¿Por qué? Porque presenta un movimiento de meneo de la Tierra. Y ese movimiento puede provocar agrietaciones de la Tierra y socavones. O daños en cimentaciones de edificios o casas. Y aquí tenemos otro tipo de onda superficial, que es la onda Rayleigh, R. Es una onda superficial y viaja de 2 a 3 kilómetros por segundo. O sea, aquí, este tipo de onda, pues también es superficial y esta es la que provoca movimiento oscilatorio y trepidatorio al mismo tiempo. Y esta es la que provoca derrumbe de edificios. Entonces, tanto las ondas LO como las ondas Rayleigh, que son las superficiales, las que nos golpean a la hora de los sismos, pues producen daños ya físicos. Y las ondas Rayleigh pues son las que derrumban los edificios. Obviamente también puede ayudar la onda LO, porque este tipo de onda destruye la cimentación del edificio y la onda Rayleigh pues termina de hacer el trabajo con los movimientos trepidatorios y oscilantes. Brinca el edificio, oscila y se derrumba. Ajá. Pero bueno, estos dos tipos de ondas que son las que provocan los daños realmente. Y aquí no hay que olvidarnos de que si el terremoto fue oscilatorio o trepidatorio, esa tontería no existe. Todo sismo trae tanto movimiento oscilatorio y trepidatorio. Punto. Y entre los dos movimientos derrumban un edificio. Pero aquí viene el concepto importante. Ajá. Aquí viene este concepto importante. Resonancia. Es la frecuencia a la que un edificio empieza a oscilar de forma trepidante y está cerca de su derrumbe. Aquí vamos a agregarle, es la frecuencia de la onda sísmica a la que un edificio empieza a oscilar de forma trepidante y está cerca de su derrumbe. Ese concepto es importantísimo. Ajá. La resonancia. Cuando un edificio entra en resonancia en un sismo, ya está cerca de su derrumbe. Pero tiene que ver con la frecuencia de la onda. Y aquí esto nos avala aún más nuestra teoría. La aceleración no tiene nada que ver
es la frecuencia de la onda la que puede provocar los desastres junto con su magnitud. Entonces, factores críticos de un sismo: magnitud y frecuencia de onda. Ajá. Entonces, aquí tenemos la resonancia. Entonces, un edificio, ¿a qué frecuencia de onda sísmica puede entrar en resonancia? No lo sabemos. Y vamos a ver los ejemplos. Terremoto de 1985. ¿Qué edificios entraron en resonancia? Pues primordialmente los edificios altos. Torre Nuevo León de Tlatelolco, Hotel Regis de México y Hospital Juárez. Claros ejemplos. Edificios altos. Este sismo fue de periodo largo y pues vinieron desgracias a edificios altos. Pero bueno, también hubo edificios medianos que entraron en resonancia y se derrumbaron. Ajá. Claro ejemplo es el de Televisa y algunos otros edificios, ¿no? Pero ¿por qué entró en resonancia el edificio? Pues por la frecuencia de la onda. ¿Y qué es lo que también fue perjudicial? La magnitud. Fue muy alta la magnitud. Y ahora, ¿qué pasó con el sismo del 2017, el 19 de septiembre? Pues simple y sencillamente fue de onda o periodo corto. Y pues vinieron derrumbes a edificios pequeños, primordialmente. La textilera de la colonia obrera, edificios de la colonia Roma de 3, de 4, 5, 6 pisos. Los edificios, dos condominios familiares en Cuapa, no eran edificios de 4 pisos y para abajo. Ok, entonces, ahora podemos decir, oye, si viene un sismo de onda larga y mi casa pues es de 2 pisos, no tengo de qué preocuparme. Cuidado ahí, puede ser de onda larga y obviamente va a perjudicar más a los edificios altos. Pero si tu casa está mal construida, pues puede entrar en resonancia con esa frecuencia y venirse abajo. Y también, ¿qué es lo que puede ser perjudicial? La magnitud. Si por ejemplo nos llega un terremoto de 9 grados Richter y pues, nos llega de 9 grados Richter y pues digámoslo así de onda larga, pues la misma magnitud del sismo puede tirar tu casa. O sea, por eso hay dos factores críticos: frecuencia de onda y magnitud de la onda. Ajá. Pero si tu casa está mal construida, puede caerse con uno de onda larga y digámoslo así, con una magnitud fuerte nada más, de 7 grados. O sea, por eso lo importante de tener construcciones fuertes y resistentes o antisísmicas a la hora de los sismos. Entonces, pues señores,
Es imprescindible eso. Y bueno, ahora sí ya. Por último, vean nada más estos conceptos. Escala Richter contra escala Mercalli. Las dos miden la magnitud del sismo, solo que la Richter la mide en el hipocentro del sismo, y la Mercalli en cualquier punto específico. La Mercalli ya no la usan. Para mí es un grave error, pero bueno. Cuando estuvo en uso nos aportó buena información. Pero ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio. En 1985, el terremoto fue con epicentro en Michoacán. Estamos ahí de acuerdo. Y la magnitud fue de 8.1 grados Richter. Una magnitud muy fuerte, señores. Esta es una magnitud muy fuerte. Pero la escala de Mercalli lo midió en 8.0 grados. En el Distrito Federal. En el Distrito Federal. Y Michoacán está aproximadamente no estoy dando datos exactos de la distancia que hay de Michoacán a México, pero aproximadamente está a 400 kilómetros de distancia Michoacán del Distrito Federal, aproximadamente. Entonces, ¿qué quiere decir? Esto va a ser un ejercicio muy ¿qué quiere decir esto? Bueno, que de 400 kilómetros recorridos por la onda. Desde el hipocentro, epicentro. Pero esto va a ser muy aproximado. Esto va a ser aproximado. No va a ser nada exacto. Nada más va a ser como para darnos una idea. No vayan a creer que estos son cálculos completamente llenos de exactitud. No, no, no. Esto es para darnos una idea, nada más. A ver, 400 kilómetros recorridos por esa onda sísmica, la energía se redujo a 0.1 grados.
Ahora vamos a compararlo con el sismo de 8.2 que nosotros tuvimos en Chiapas, ¿no? Vamos a decir que aproximadamente Chiapas de México está a 800 kilómetros de distancia. Entonces, ¿cuántos grados creen? Más o menos aproximadamente, pues, ¿cuántos grados? Se habrá disminuido la energía de 8.2 para cuando llegó aquí al DEF. Pues la energía se redujo a 0.2 grados. Entonces de 8.2, pues posiblemente la magnitud de cómo lo sentimos aquí en el DF, pues fue de 8 grados Richter. Ajá. Y posiblemente no. Hay que tomar en cuenta también el suelo de México, del DF. En el 85, no sé, a lo mejor se redujo hasta 7.9 grados. Ajá. La energía, pero bueno, con nuestro suelo fangoso, pues se amplificó la onda, la magnitud de la onda, y pues llegó hasta 8 grados, como lo reportó la escala de Mercalli. Y algo similar pudo haber pasado en el de Chiapas. Se pudo haber reducido la energía hasta 7.9 grados, pero con nuestro suelo fangoso, pues la energía aumentó un gradito más. Y lo sentimos entonces de 8 grados. Ahora ustedes pueden decir, óyeme, güey, pero pues ¿por qué nos causó más el de 7.1 grados? Más daños, bueno, señores, pues el de 8.2, la onda que se presentó aquí en México, pues fue de onda larga. Y los que corrieron peligro, pues fueron los edificios altos del Distrito Federal, las torres de Reforma, la torre de Pemex, la torre Latino, todos esos edificios altos, hospitales altos, todo eso fue lo que corrió peligro. Y ustedes me van a decir, pero no pasó nada, no, digo, que el edificio de la colonia Doctores no cuenta. El de 8.2 lo estaba haciendo oscilar como verdadero columpio y no se cayó de milagro. Y el de 7.1, ustedes se pensarán, ¿y por qué el de 7.1 no terminó por tirarlos y el de 8.2 se lo dejó puesto? Pues bueno, pues porque el de 7.1 pues fue de onda corta y ese iba sobre los edificios pequeños. ¿Ok? Y ahorita voy a dar evidencia en algunos videos, ¿no? Y no fue el único edificio alto en el DF que entró en resonancia. Ajá. Hubo otros en la avenida Chapultepec que entraron en resonancia y eran altos. Sí se mecieron. Y no se cayeron pues de milagro. Porque además el sismo, pues sí duró su tiempecito, pero digámoslo así, las construcciones altas del DF, pues sí, ya se han hecho. Pensando, pues, en los terremotos, ¿no? Pero se descuidaron las edificaciones pequeñas y medianas del DF. Y bueno, pues
Es por eso que es importante que la escala de Mercalli pues siguiera existiendo, pero pues no, la quitaron. Para mí es un grave error. Bueno, una vez hecho este ejercicio, pues vamos a ver lo de las construcciones. Y aquí yo quiero que vean vamos a ver simulaciones de sismos en edificios. Estas son muy importantes. Ojalá y nosotros tuviéramos. Y esta que se hizo en Japón. No, antes de esto, quiero que vean cómo fueron las sacudidas del terremoto de Kobe en Japón. Y esto lo ven en YouTube. Está, o sea, aquí se dan cuenta que estoy en el YouTube. Pero quiero que vean cómo fueron las sacudidas. Este ha sido el sismo de onda corta más fuerte registrado en la historia. Y fue de 7.3 grados Richter. Aquí, vean. 1月17日午前5時46分、強い揺れが近畿地方を襲いました。この映像は今回の地震の大きさを象徴するものとして、世界各国のニュースでトップに取り上げられました。冒頭ご覧いただいた地震直後の神戸放送局の様子は、その後も自動カメラが捉え続けていました。もしもし。はい。お前先来いよ。振り見してろ。Vean ahí. Madre santa, vean nada más. Ahí vean. Ahí, vean nada más. Pues bueno, señores, las sacudidas son terribles. Ahí. Ha sido el sismo de onda corta más significativo de la historia. Ahora veamos las simulaciones de ese sismo para cierto tipo de edificios. Es este tipo de simulación se hizo pensando en cómo fue el terremoto de Kobe. Y vamos a verlas. Vieron cómo se vencieron las columnas, y eso que no fue exactamente igual a la de Kobe. Y estas son, digámoslo así, estructuras de concreto y varilla. Y vean cómo se vinieron abajo. Y aquí tenemos una estructura de acero.
que aguantó perfectamente bien. Pero aquí veamos, aquí está la... Tomando en cuenta el de Kobe, aquí dice. Vamos a ver la simulación. Aguantó a duras penas el edificio ahí. Y vean esta. Vean ahí, señores. No aguantó esta columna de concreto reforzado. ¿Qué pudo haber fallado? Tal vez el grosor de la varilla. Pero vean acá, regresemos al anterior. Entonces ve, otra vez no aguantó esta estructura. No fue como el de Kobe, pero no aguantó la sacudida. Y vean, esta estructura de acero quedó intacta. Entonces, señores, pues vean. El concreto reforzado no garantiza estabilidad. Tal vez que pudo haber fallado en este tipo de columnas, muy probablemente el grosor de la varilla. O que no eran varillas aceradas, puede ser, pero vean cómo. La estructura de acero resistió perfectamente. Pero ahora, ¿qué pasa con las estructuras de acero? Según los expertos, sí resisten toda esta tensión, pero para la compresión no son muy buenas. Entonces, lo que dicen los expertos que la mejor combinación de una construcción, pues sería concreto reforzado con el acero. Podemos creerles, ¿no? Pero vean, estas estructuras con un terremoto de alta frecuencia menor al de Kobe, ¿cómo se vencieron? Ajá. Posiblemente el grosor de la varilla o que no eran varillas aceradas, pues fue lo que falló. Ajá. Pero pues es lo que están en las construcciones del DF, señores. Muchas construcciones no respetan la normatividad que hay para ello. El grosor de las varillas no corresponde y luego no son varillas aceradas, que es lo que se necesita. Combinación, como marcan los expertos, el acero combinado con el concreto reforzado. Sería, dicen los expertos, sería una combinación muy buena a la hora de los sismos. Pero ¿cómo me garantizan de que me van a dar varilla acerada? ¿Qué tal si me traen una varilla de la más chafa?
o de un grosor que no corresponde. Aquí, esta estructura de acero, que es muy similar a como están una de las torres que está ahí en Reforma. Pues vean cómo ni se movió con este terremoto de alta frecuencia. Quedó intacta. Pero dicen que, bueno, el acero a la compresión no es muy bueno. Ustedes juzguenlo. Pero bueno, todo esto se podría recubrir de acero reforzado para, dicen los expertos, para que ayude al acero para la compresión. Al momento de la compresión, porque el concreto reforzado pues sí la resiste. Ahora vamos a ver a este. En esta simulación, estas son casas de adobe y es uno de 6.5 grados de Richter y lo van a someter a alta frecuencia. Esta va a ser la simulación. Y vean, 6.5 grados Richter a una alta frecuencia. Pues al parecer solo hubo daños estructurales, ¿no? De fachada o todo eso. Ah, cabrón. Uno de 7. En la madre. Ya hubo daños estructurales. Una réplica del de 7, pues prácticamente el edificio queda colisionado. Otro de 7 grados. Y aquí ya con amarres de acero. A alta frecuencia, obviamente. Un nuevo sismo de 7 grados Richter de alta frecuencia y el edificio colapsa. Y estos materiales son primordialmente adobe. Pues señores, ahí está. El adobe no resiste los terremotos. Comprobadísimo. Y bueno, creo que vamos a pararle aquí. O sea, ustedes pregúntense ustedes mismos qué construcciones serían las más adecuadas. Pues los expertos opinan la combinación del concreto reforzado con el acero. Creo que es la combinación perfecta a la hora de resistir sismos. Y eso sería casas o edificios resistentes a los sismos. Habría otras que serían antisísmicos, ya tecnología hidráulica, amortiguadores o si no aisladores sísmicos. Pero bueno, sería muy caro eso. Pero entonces podríamos estandarizar que las construcciones fueran de concreto reforzado con acero. Pues bueno, ustedes júzguenlo y determinen, ¿realmente nuestras construcciones sirven para aguantar sismos? Para mí, no. No sabemos las varillas si sean aceradas de las que están actualmente, el grosor corresponda, nos hayan dado gato por liebre, no lo sabemos. Las casas, la mayoría no son para nada de concreto reforzado, la mayoría, o los edificios pequeños, son tabique, castillos y lo normal. Pero no son de concreto reforzado. Y si nos azota uno con la frecuencia que tuvo el de Kobe, y rondando entre los 7 grados de magnitud, pues señores, no lo vamos a resistir.
Y no quiero ni pensar siquiera uno de 9 grados, con la misma frecuencia que el de Kobe. Sería, pues, apocalíptico para la Ciudad de México. Pero podríamos pensar que el concreto reforzado con el acero soportaría, pues podría caber esa posibilidad. Entonces analicen y vean qué tipo de construcciones tenemos en el DF y en el riesgo en el que estamos. Espero que este video pues de alguna forma haya servido para concientizar.